Política. Ciudad Capital. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya en política. Esta semana que transcurrió fue muy activa por diversas actividades. La principal es que la Asamblea Legislativa citó ya a un periodo extraordinario muy extraño, porque pues por lo general a los periodos extraordinarios se cita cuando ya se tienen dictámenes, prácticamente nada más llegan los legisladores al pleno para discutir la ley en el pleno, aprobarla o desecharla. Pero en este caso, en esta Asamblea Legislativa donde siempre se permite todo, pues esta vez nada más citaron para elegir a la mesa directiva, designar ahí a Mauricio Toledo como presidente y que es quien ha traído el tema de lo electoral, de estos grupos también raros que se crearon, porque pues existen comisiones, en la Asamblea Legislativa existe una comisión de asuntos electorales, pero generaron estas mesas de trabajo o grupos que condujeron diversos temas de las leyes orgánicas que se tienen que discutir en la Asamblea con base en la Constitución. Y bueno, pues Mauricio Toledo fue el encargado del tema electoral y este periodo extraordinario está convocado para eso, para que haya una reforma electoral antes del 2 de junio, pero parece que citaron un mes antes para irse con calma. Bueno, que déjame decirte que como es un supuesto de que se convocó a este periodo extraordinario para aprobar el tema electoral, porque tienen plazo perentorio al 2 de junio. Tienen que sacar la legislación electoral al 2 de junio. Pero bien, nadie tiene claro a qué citaron a los diputados a periodo extraordinario, porque en el orden del día de la sesión inaugural no venía nada más que la designación de Mauricio Toledo como el presidente de la mesa directiva. Y no se tiene claridad de si en este periodo extraordinario van a aprobar cambios de suelo, el Programa General de Desarrollo Urbano, si van a aprobar todo el paquete que incluye el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Lo único que se tiene, por supuesto, y lo de sustentabilidad y la ley de sustentabilidad hídrica, que también quedó como un pendiente de del periodo ordinario. Pero lo único que se tiene como cierta claridad es el tema electoral, porque hay plazo. Lo demás, ¿no? Lo demás, si no les da tiempo, si lo pretenden aprobar en otro periodo extraordinario o hasta el periodo que inicia en septiembre, nadie sabe nada al respecto. Y pues bueno, en ese contexto es que los diputados empiezan ya a manejar fechas de aprobación en comisiones y en el pleno de la legislación electoral. Tuvimos oportunidad de platicar con José Manuel Delgadillo, él es el presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la ALDF. Nos decía que el 16 de mayo se prevé que en comisiones se apruebe el dictamen y que a más tardar el 23 de mayo en el pleno se esté discutiendo este dictamen. En lo que esto transcurre, Delgadillo decía que estaría recibiendo propuestas de ciudadanos y en una de estas también se dieron oportunidad para recibir a los consejeros del Instituto Electoral del DF, quienes traen pues una propuesta de contenido. Ellos no tienen capacidad de iniciativa, los consejeros del IEDF no pueden presentar iniciativas, solo llegaron a la Asamblea Legislativa con un documento a manera de propuestas, de decirles a los diputados cuál puede ser el escenario, el mejor escenario de una normatividad ideal. Y en ese sentido, por ejemplo, un asunto que preocupa a los consejeros del Instituto Electoral y que lo comentaba Mario Velázquez, presidente del IEDF, tiene que ver con la paridad de género. En la Constitución de la ciudad se establece que en los cargos de elección popular debe haber paridad de género, 50% para mujeres y 50% para hombres. Es el caso de lo que será el futuro Congreso de la Ciudad de México, donde de 66 diputados que lo integrarán, 33 tienen que ser mujeres, 33 tienen que ser hombres. ¿Cómo lograrlo? Para que en las listas de candidatos, los candidatos ganadores, pues sean la mitad hombres y la mitad mujeres. Decía él, bueno, si los distritos, 33 distritos que se pondrán a disputa y que serán sometidos a votación directa de los ciudadanos, 25 son ganados por hombres y el resto son ganados por mujeres. Al momento de designar a los diputados que llegarán por la vía plurinominal, que son otros 33, 25 tendrán que ser mujeres
y el resto hombres. Es decir, la fórmula contraria a cómo lleguen por la vía uninominal o el voto directo de los ciudadanos. Y al respecto nos habla Mario Velázquez de estos retos para lograr que se aterrice lo que viene en la Constitución de consagrar la paridad de género. Escuchemos al presidente del Instituto Electoral. Se establece el lineamiento a través del cual se deberán integrar tanto las listas de representación proporcional como las listas de candidatos por mayoría relativa. En principio, todos los partidos políticos tienen que atender el principio de paridad en la conformación de las candidaturas, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Y a partir de esto se irá a la elección y una vez determinado en los cargos de mayoría relativa al diputado del Congreso local, se atenderá desde luego al mismo y la asignación que corresponda a la lista de representación proporcional buscará particularmente que haya la paridad que ordena la propia Constitución. De tal suerte que, como ya lo señalaba el presidente de la Comisión de Gobierno, el Congreso local de la Ciudad de México tiene como principio constitucional una integración paritaria, es decir, 33 varones y 33 mujeres, resultado tanto de los resultados mismos de mayoría relativa y la asignación de las listas de representación proporcional. Nosotros, a través de las propuestas, lo que estamos aportando a la Asamblea es cuáles serían, de alguna forma, los elementos que deben considerar para que en la regulación de la ley electoral se establezca el mecanismo a través del cual deberán hacerse las asignaciones de representación proporcional para alcanzar esta paridad en la integración del Consejo. Posibilidades de que en la elección por parte del principio de mayoría relativa pueda alcanzar mayor número de candidaturas ganadoras los varones y como consecuencia la asignación de mujeres sería la que correspondería a través de la lista de representación proporcional. Eso me parece que lo tienen que tener muy en cuenta en la formulación de sus listas a efecto de tener presente este principio paritario que hoy día la Constitución establece. Esas fueron las palabras de Mario Velázquez con esta propuesta que llevan a la Asamblea Legislativa de la mano del PRD. Parece que van a tener buena ruta ahí en la Asamblea Legislativa porque van bien respaldados por el PRD, que también presentó su propia iniciativa en materia electoral, a ver cómo se ajustan estas propuestas que hacen ellos. Ellos por lo general a veces optan por dejar en manos de las autoridades, ¿no?, la definición. Parece que es una propuesta sensata la que hace el Instituto Electoral y el Distrito Federal, y veremos qué curso toma. Por ahora también no solo fue ese el único tema que llegaron ellos a proponer. Hay un tema que ha sido quizá el más polémico, el más complejo en el tema de las alcaldías, es cómo definir la elección del alcalde y de los concejales. ¿Por qué? Pues recordarle al auditorio que por primera vez en la Ciudad de México dejaremos de tener delegados, poderes unipersonales, donde el delegado hace y deshace. A partir de 2018 va a haber alcaldías. Estas alcaldías van a tener un consejo conformado por 10 o hasta 12 concejales, en los cuales van a fungir como contrapeso. Se prevé que la mayoría, es decir, 6 de estos concejales sean afines al alcalde o al partido que los represente, y los otros funjan como oposición. De alguna manera, bueno, ya se crea un contrapeso para la toma de decisiones en las alcaldías, y eso es lo que sigue estando a debate, y la autoridad electoral también pone de su parte como para aclarar un poco las dudas. Lo que hizo la autoridad electoral en este tema es que presentó 2 escenarios, y esto lo comentaba también Mario Velázquez en la entrevista. Uno es una planilla única, en donde tú como ciudadano, al momento de ir a votar, te presentan una boleta electoral con una fórmula de alcalde y 6 candidatos a concejales, los 6 candidatos uninominales o de elección directa. Entonces tú votas por el partido que viene con la planilla de alcalde y 6 concejales. Eso garantizaría el carro completo. El partido que gane el alcalde se lleva ipso facto los 6 concejales que la dan la mayoría, 6 de 10. La otra propuesta, porque también viene incluida en el documento que le entregó el IEDF a la Asamblea Legislativa, es una fórmula en donde no se garantiza el carro completo,
tú votas en una boleta electoral al momento de sufragar por el candidato a alcalde y al mismo tiempo solo por uno de los concejales, por el concejal que va a ser el que represente a tu circunscripción. En la Asamblea Constituyente, los constituyentes aprobaron que cada una de las demarcaciones territoriales se dividirá en 6 y en cada una de esas circunscripciones el ciudadano asentado en esa circunscripción elegirá a su representante a concejal. Esta segunda propuesta que hace el Instituto Electoral es que tú votes por el alcalde más tu concejal, no por los otros 6 concejales, solo por el que te va a representar a ti. Eso evitaría la fórmula del carro completo y que hubiera más pluralidad y mayor representación política dentro de estos órganos de gobierno que serán los consejos delegacionales, que como tú bien ya explicabas, serán de 10 representantes, de ellos 6 designados por el voto directo de los ciudadanos y los otros 4 que llegarán por la vía plurinominal. Entonces, de esto es lo que habla Mario Velázquez, pero también nos hace ver que una forma de elección con planilla abierta, que no asegura el cargo completo, sí representa para el Instituto Electoral un mayor esfuerzo de logística y de presupuesto, porque cuando el ciudadano vaya a votar, no va a votar pues por solo 3 cargos, sino va a votar por muchísimos más cargos de elección. Entonces, de esto es lo que nos habla en el siguiente segmento Mario Velázquez. Desde diversos puntos de vista hay 2 posibles interpretaciones. Una primera en la que se señala que los concejales, al ser identificados por una circunscripción, deben de ser electos directamente en la propia circunscripción. Esto, sin duda, parecería importante en el tema de la representatividad, dado que ese concejal que de alguna manera tiene que llevar a cabo una campaña y una elección directa, pues tendría su origen en la decisión de quienes conforman esa circunscripción territorial. Por otro lado, está la determinación o la vertiente de interpretación que señala que quien gane la alcaldía en términos relativos, es decir, de la votación total de la demarcación territorial, le deben ser asignados los 6 concejales para integrar una mayoría en su consejo. De tal suerte que las 2 vertientes tienen efectos en la organización del proceso electoral. Nosotros hacemos un análisis técnico para efecto de lo que significaría en términos de la logística electoral el llevar a cabo 96 elecciones en la Ciudad de México, que sería una de las consecuencias directas de esta interpretación, que llevaría a que en cada demarcación territorial tendríamos la elección de 6 concejales y desde luego la del alcalde o alcaldesa que se determine. En la otra vertiente nos quedaríamos solamente en una elección del alcalde o alcaldesa y la obtención de la mayoría en el caso concreto le asignaría de manera directa los 6 concejales. Las 2 vertientes están desarrolladas en la propuesta para efecto de que aquí en esta Asamblea Legislativa, a partir de la discusión que se dé, se tome la determinación que corresponda y nosotros lo único que visibilizamos son los efectos de una o de otra interpretación, lo que significa presupuestalmente y desde luego en la logística electoral el organizar 3 elecciones o en el caso concreto 96 como lo he señalado. ¿Cuánto costaría? Bueno, en este caso específico tendríamos que generar un costeo, ya pues se tenga la determinación, porque en cada demarcación territorial, reitero, tendríamos no 3 elecciones, sino 9 elecciones específicamente, 6 de concejales, una de jefe de gobierno, una de diputado y una, desde luego, de diputado a asamblea y una de alcalde. Serían 9 elecciones por cada una de las demarcaciones territoriales, lo que significaría así un despliegue logístico mayor y desde luego una erogación importante en la ciudad. Muy compleja la forma en la que propone el Instituto Electoral estos escenarios de votación de los alcaldes en 2018 y también quizá puede ser hasta muy tramposo en algunos aspectos porque ahí la clave va a ser el concejal que aglutine mayor número de votos, ¿no? Esa será la clave para que le apuesten o le pongan mayor énfasis para que sea él el que le dé el triunfo, ¿no? Ahí el Instituto Electoral tiene una tarea bastante grande porque la división de cada demarcación por circunscripciones la tendrá que ser muy equitativa, muy equilibrada,
por número de habitantes o de pobladores que tengan derecho a votar. Es decir, que no haya una circunscripción que tenga 100,000 electores y una que tenga 50,000, que todas las circunscripciones pesen lo mismo y tengan el mismo valor electoral, para que ahí pues no haya chanchullo de que un partido pues eche todo sobre una circunscripción, sabiendo que si gana esa circunscripción gana la alcaldía. No tendría sentido. Exacto. Entonces ir a votar o ser parte de una circunscripción pues pequeña, ¿no? Que no tenga un gran número de votos. Anulan tu voto. Así es, en los hechos anularían tu voto, ¿no? Si tu circunscripción tiene menor número de otra circunscripción, se va a quedar tu voto en el aire. Así es, entonces el Instituto Electoral tiene un gran reto encima en una elección que puede ser muy complicada, que requiere una ingeniería electoral bastante precisa, y que bueno, que ya empieza a generar pues muchas dudas entre ciertos grupos, organizaciones que están muy al pendiente del tema. Platicamos al respecto con Mónica Tapia, ella es integrante de la agrupación Tu Constituyente, que decía que pues esta primera fórmula de planilla cerrada, en donde votes por el alcalde y los 6 concejales, lo único que va a propiciar es que los partidos políticos y pues de alguna manera los líderes de esas regiones, lo único que hagan es fortalecer su poder y su botín político dentro de las alcaldías. Vayamos con Mónica Tapia, pues, que nos hace esta reflexión de lo que ella considera que no debería ser una votación a planilla cerrada de alcaldes y concejales, y pues también comentándonos sus propuestas que tienen en materia político-electoral, y haciendo una crítica a la LDF de que hasta el momento, y eso es muy cierto, no ha habido una discusión abierta, no ha habido un parlamento abierto en la LDF en donde los ciudadanos puedan estar siguiendo la discusión en la construcción de lo que será una ley tan importante como la electoral de la Ciudad de México. Veamos cómo. Del botín de sus territorios, llegan hasta dejar a su sucesor, entonces obviamente quieren que el consejo sea decorativo y levantar dedos. Pero yo creo que hay muchos asambleístas que están a favor de esta gobernanza de la ciudad, de la pluralidad, de la diversidad. Así es la Ciudad de México, ha sido motor de innovación política y no debería de dejar de ser en este caso. Las circunscripciones son obligatorias, o sea, están en la Constitución. El IEDF ya dijo que las va a hacer. Están en 2 meses, las pueden tener hechas. No es algo que se esté llevando a cabo irrealizable, o sea, no es algo irrealizable. Yo creo que es algo muy fácil relativamente de hacer, y confiamos en que ese es un ejercicio técnico que se le quede al instituto. Pues más bien lo que queremos es que la ley quede como el voto directo de los ciudadanos en las circunscripciones para consejas cerradas, porque las planillas son, sí, efectivamente como las fórmulas se registran, pero lo que necesitamos pensar más bien es cómo el voto es directo desde las circunscripciones. Aquí, como decía, a diferencia de la Constitución Constituyente, no presentamos iniciativa, entonces pues, el primer paso es ver que estas observaciones tal vez se conviertan en una iniciativa que sí se tome en cuenta con equidad por los otros diputados, ¿no? Y que no solo los diputados sean los únicos que presenten iniciativas, sino nosotros también. En segundo lugar, yo creo que dar a conocer, abrir al debate público, porque aquí se está decidiendo el futuro de la Ciudad de México, en la pluralidad de la Ciudad de México. Volvemos pues, con estos esquemas de gobierno hegemónico y corrupción y no tener contrapesos, o tenemos esquemas que los ciudadanos podamos elegir y reelegir a los concejales que hagan un buen trabajo. Incluso pensamos que quienes gobiernan bien les sirve tener buenos contrapesos para que se mantengan las cuentas claras, las decisiones consensadas, los procesos ahí abiertos, ¿no? Una crítica que compartimos, la de Mónica Tapia, está lamentable que en la Asamblea Legislativa no se den este espacio de discusión tan amplio en el que puedan participar las organizaciones de la sociedad civil, y que todo sea tan atropellado, ¿no? Y en el momento en el que seguramente por ahí del 31 de mayo por ahí circulen el dictamen y ese mismo día se vote de volada y se acabó. Lo pueden hacer. Estén en tiempo y forma al 1 o 2 de junio.
Yo la verdad, con el conocimiento de causa que tengo de cómo legislan en la Asamblea, creo yo que es una estrategia el haber hecho el periodo extraordinario y declararlo en sesión permanente para llegar a los últimos días nada más a votar y se acabó, sin tanta discusión, sin conocer los temas, sino llegar y planchar, vámonos. Y es que como es tan técnico, pues ahí sí aplica el dicho del diablo está en los detalles, y seguro van a meter demasiados detalles a este diablito, ¿no? Sí, seguramente el dictamen se va a conocer hasta prácticamente ya cuando se haya publicado, porque así ha pasado muchas veces en esta legislatura y en otras, donde la Asamblea Legislativa ya tiene como una práctica el legislar sin conocer como tal el dictamen, ¿no? Se genera un dictamen que cambia y horas antes de su votación se circula uno que es el formal y se vuelve a modificar y no se vuelve a saber hasta que se publica. Entonces, como dices, sí va a ser, esperemos que en las comisiones sí haya una discusión más amplia, más abierta y se conozcan a detalle las posiciones de cada partido, porque sabemos que también empieza a haber ya divisiones de criterios. Sobre todo esto que comentábamos de las alcaldías va a ser un tema que va a generar ciertos conflictos ya en visiones de cada partido al momento de definir ya la legislación. Entonces vamos a estar muy pendientes de cómo se da esta discusión en la Asamblea Legislativa. Ojalá la Asamblea opte por ser y convertirse en un parlamento abierto. Están todavía muy a tiempo para realizarlo y que den una muy buena discusión de lo que sería la nueva normativa electoral de 2018. Pero bueno. Agenda.